Ya, entonces ahí estamos grabando. No sé si hay alguien online, al parecer no. Pero lo mismo, ahí llegó alguien. De hecho, tengo que anclar esto. ¿Me ayudan con eso? Es que no veo. ¿Dónde dice anclar? ¿Dónde? ¿Ahí? Ya, bueno, porque si no se graban las pantallas y no se ve nada. Ya. Entonces, lo que vieron esta semana con el profe ha sido parte de esto y varias cosas más. Es como un pupurrí de cosas, así que vamos a mezclar muchas cosas en este auxiliar. Lo primero, momento magnético, ¿ya? Momento magnético es esta cantidad, ¿ya? Es el equivalente al momento eléctrico, ¿ya? Momento dipolar eléctrico, momento eléctrico en general, ¿ya? Pero va en campo magnético, nada más que eso. ¿Qué es lo interesante? Que va asociado a las corrientes, ¿ya? Esta corriente, acuérdense que si bien aquí la tengo escrita como una corriente lineal, puedo escribirla como una corriente superficial, integrando en una superficie, o una corriente volumétrica, integrando en un volumen. En esta unidad voy a usar volumen V, ¿ya? Porque el tau lo voy a usar para otra cosa. El momento magnético es útil, bueno, tan útil como el dipolo. ¿Qué rayo es un dipolo? Es el típico meme porque nadie sabe para qué sirve. Pero sirve para hacer aproximaciones, básicamente. Para hacer aproximaciones a largas distancias. Cuando usted le pregunten algo a larga distancia, usted se va a apoyar siempre en sus resultados con el momento magnético. Es lo más sencillo, ¿ya? Porque usualmente a larga distancia uno puede hacer aproximaciones de que los ángulos son chicos, cosas de ese estilo, entonces con esto uno se ahorra esas cosas, ¿ya? Una cosa interesante del momento magnético, se ve, ¿cierto? Sí, es que lo podemos relacionar con el potencial vector, ¿ya? Entonces uno puede escribir el potencial vector a larga distancia. Sí, estas son cosas que vieron con el profe en clase. Y esto se escribe de la siguiente forma. Vamos a escribir A igual mu 0 partido en 4pi por momento magnético cruz paréntesis R menos R' dividido en el módulo de R menos R' al cubo, creo. Sí, al cubo. Ahí. Ya. Se ve un poco más fácil que integrar el potencial vector por definición, porque eso tiene asociado a una dirección media rara. Entonces, si uno sabe integrar esto, que a priori se ve mucho más sencillo porque no tiene estos típicos términos R menos R' ahí arriba, uno tiene el potencial vector, ¿sí? Entonces, por eso es una aproximación, porque no es el cálculo completo. ¿Ya? Tenemos el potencial vector entonces a larga distancia. Si tengo el potencial vector, ¿qué puedo escribir? El campo magnético, ¿cierto? Entonces, uno se apoya en que el campo magnético es igual a la cruz A. Y esto da una cosa más o menos horrible, que es un desarrollo que el profe debe haber hecho en clase, y si no lo saben hacer, se hace como un triple producto plus. Déjame revisar el desarrollo por aquí. Voy a revisarlo por acá. Lo tengo hecho en un problema, pero se me olvidó escribirlo. Ya. Sí. Entonces, te das cuenta que iban a tener el producto plus y tienen otro producto plus. Tienen que usar el triple producto plus. Les va a quedar la divergencia de algo por un vector menos hay como una derivada que se llama como la derivada de masa. Les va a quedar como m punto de divergencia y eso operado sobre un vector, que es una función f. Esta derivada tiene una forma medio rara, así que no la voy a escribir. Imagino que lo vieron en CA y no se deben acordar, porque yo tampoco me acuerdo. Y el resultado, que es lo que nos interesa, en verdad, es lo que está escrito justo aquí. Entonces, mu 0 partido en 4pi. Y módulo de R menos R' al cubo. Factor de 3 m punto apartar espacio R menos R'
por R menos R prima. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahí falta un paréntesis, dividido en módulo de R menos R prima al cuadrado. Y todo esto menos M. ¿Ya? Está bien feo. ¿Ya? Pero es básicamente una expresión multipolar. Tenemos el primer término y el segundo término. O sea, el término 0 y el siguiente término. ¿Ya? No nada más que eso. Bueno, en verdad como que eso no se usa tanto, pero sirve para expresar resultados. ¿Ya? Vamos a usarlo en particular para eso. Bueno, entonces, siguiendo. Utilizando las mismas propiedades, uno puede obtener una especie de ley que es útil, que es que si yo tengo B, o sea, el campo magnético, y quiero sacar yo puedo hacer la siguiente cuestión, porque acuérdense que como B es igual a la cruz A, uno puede integrar, usar Stokes, hacer todo ese tipo de cosas, y uno puede obtener entonces una expresión parecida a la ley de Ampère. Esto está integrado en un camino cerrado. ¿Verdad? En un camino, ahora mismo está cerrado. Ah, no, tiene que estar cerrado. Igual a la integral de superficie del campo eléctrico, o sea, el campo magnético. Entonces, si usted tiene campo magnético, puede sacar esta integral más o menos fácil. Y esta integral de camino en general el A no va a depender del camino. ¿Sí? Entonces va a salir y es parecido a la ley de Ampère. ¿Ya? Por alguna simetría que puedan usar. ¿Sí? Entonces, cosa freak, funciona, de repente lo pueden usar. ¿Ya? Y si se dan cuenta, tienen la misma forma que la ley de Ampère. La ley de Ampère es lo mismo, solo que el camino, lo que se integra en el camino del campo magnético. Y esto es igual a la integral de superficie de J. Prácticamente el flujo. ¿Ya? Entonces, no es un flujo magnético, este es un flujo de corriente. Es lo único que se diferencia. ¿Ya? Otra cosa que vieron con el profe es el torque magnético sobre un circuito. ¿Ya? Y eso es una descripción sencilla. El torque que se ejerce sobre un circuito cerrado, por supuesto, debido a un campo magnético, viene dado por la típica expresión del torque, la fuerza. ¿Ya? En este caso, bueno, diferencial de fuerza. Entonces, en este caso, esto va a quedar como la integral cerrada de R' cruz. Y aquí la fuerza es la fuerza de Lorentz, por supuesto, y de L cruz B. ¿Ya? Esto se parece a otra cosa que acabamos de hacer, ¿cierto? Este primer término es el momento magnético. Bueno, se error la aplicación que estamos. Entonces, si yo calculo el momento magnético que tiene un circuito, le hago producto cruz con el campo magnético, tengo el torque. Entonces, para ese tipo de cosas también sirve este concepto. Okay. Ya, y lo último que vieron con el profe fue inducción. ¿Ya? Entonces, la inducción, ¿para qué cosas la vamos a usar? Esto va a ser para sistemas que dependan del tiempo. Entonces, campos que dependan del tiempo. O, en verdad, ni siquiera campos. Va a depender del tiempo cualquier cosa. ¿Ya? No es necesario que el campo dependa del tiempo. Otras cosas pueden depender del tiempo. ¿Por qué? Porque la FEM inducida en un circuito
FEM inducida se ve como epsilon igual a menos de phi a ver, donde este phi b es el flujo magnético, ¿sí? Entonces la FEM inducida siempre va con función de cómo varía el flujo magnético, ¿ya? Flujo magnético, no el campo magnético, es distinto, ¿sí? Para igual vamos a ver un problema en que el campo es constante y va a variar solo el flujo, ¿ya? Esto me modifica las leyes de Maxwell y toda la cuestión, porque acuérdense que una FEM inducida básicamente es un voltaje, una diferencia de voltaje. Y si hay un voltaje, hay un campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo esto es que hay una nueva fuente de campos eléctricos. ¿Ya? No solo las cargas producen campo eléctrico, sino que esta cosa que está aquí también produce campo eléctrico. ¿Ya? Es como una nueva carga eléctrica, si lo quieres pensar de una manera más rara. ¿Ok? ¿Todos bien con el resumen hasta ahí? ¿Dudas en online? Parece que no. Entonces vamos a borrar la pizarra. No voy a usar la pizarra de más atrás porque creo que se ve muy mal en el video. Así que prefiero borrar esta pizarra de aquí. No voy a borrar con mi mano porque no va a terminar. Entonces el problema 1 va a ser bien directo. No lo tengo, no puse el enunciado. Pero básicamente, lo voy comentando por mientras, consiste en un cilindro, ¿sí? En verdad un casquete cilíndrico, con radios interiores y exteriores, o sea, radio interior y radio exterior, RI y R0, el cual tiene una carga volumétrica. ¿Ya? Pero esto se pone a girar. Déjenme poner el enunciado para leérselos bien. Material docente. Porque está. Entonces el problema dice, un cilindro hueco de longitud L posee radios R1, RI interior y R0 exterior. Ya lo voy a dibujar. El cilindro tiene una densidad de carga uniforme. 1. Deducir una expresión para el momento magnético en función de la velocidad angular de rotación omega del cilindro alrededor de su eje. Ya, entonces todo este cilindro va a estar girando alrededor de su eje. Y 2. Concluya sobre A y B a grandes distancias. Básicamente calcule potencial vector y el campo magnético. ¿Ya? Entonces, 1. Radio interior RI y radio exterior R. Ya, y tiene densidad de carga. Entonces, tu eje y esto gira con velocidad angular. ¿Ya? Entonces, lo primero que me piden en la parte 1, o la parte A, si quieren poner una letra, es encontrar el momento magnético. ¿Ya? Entonces, me piden explicar cuánto vale M para esta cuestión. M es medio de la cerrada o integral en este caso de lo que sea, R' cruz y en DL o alguna corriente, ¿cierto? ¿Ya? En este caso no tenemos una corriente lineal, sino que tenemos una corriente volumétrica, ¿sí? Y esta cosa no va a ser un I en DL, sino que va a ser un J en dB. ¿Sí? Y esto entonces se transforma en una deriva integral. ¿Ya? No tenemos J. Pero sabemos que eso tiene carga volumétrica y que gira. ¿Cierto? ¿Podemos escribir algún J? Ahora es como más o menos fácil. J en este caso, tenemos que es de Q en B
Espérenme. En este caso, perdón, Rho por B. ¿Sí? Rho lo conozco. Conozco la velocidad, ¿cierto? En este caso es una velocidad angular nomás. Entonces Rho en omega R en R2. ¿Cierto? Ese radio no es un radio, no es ni RI ni R0, ¿cierto? Tiene que ser un radio arbitrario. Porque es cualquier radio que esté dentro del cilindro. ¿Sí? Parece que la velocidad tangencial depende del radio. Y que todas estas cuestiones van a ir. La velocidad básicamente va a ir disminuyendo, no, aumentando a medida que me vaya alejando del radio. O sea, alejando del centro. ¿Sí? Entonces es una buena forma para pensar el J. Y entonces calculamos el momento magnético. Así de sencillo. Entonces M va a ser un medio. Voy a poner un límite de iteración al tiro. Y... me faltó definir un par de cosas antes de calcular el máximo. Bueno, ahora, hay algo que me falta aquí. R. ¿R dónde existe? Bueno, R', que es lo que vamos a integrar. R tiene que ser algo que vive en el cilindro. ¿Sí? En este caso, claramente vamos a usar coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Aquí me equivoqué, nadie me dijo. Esto es teta tango, porque esto gira. ¿Cierto? Apunta en la dirección de teta tango. Algo que vive dentro del cilindro. ¿Sí? Entonces, coordenadas cilíndricas. Algún punto del espacio en coordenadas cilíndricas se escribe como el radio en R tango más teta en teta tango. ¿Sí? Esa es la posición. ¿Ya? Entonces voy a hacer un producto crudo entre medio. ¿Sí? Hagámoslo al tiro para que no nos ahorremos cosas dentro del integral. Si nos damos cuenta, vamos a hacer el producto cruz de R con teta y de Z con teta. ¿Sí? Entonces hagamos R con teta. ¿Cuánto me da? ¿Se acuerdan de las coordenadas cilíndricas? Estas son R, acá hay un teta, pues al revés, teta, y ahí está el Z. ¿Okay? Entonces R con teta, C raza teta, me da Z. Teta tango. ¿Sí? ¿Qué más? R cruz Z. R cruz Z, cierro hacia arriba, apunte hacia afuera de la pizarra, me da menos teta. Menos teta 2. ¿Cierto? Creo que estoy haciendo algo mal. ¿Por qué? No sé por qué estoy haciendo con R. Está con... Sí. Disculpen. Este es Z, porque es el del R. Paso por desordenado. Y el Z. Ahí sí. Eso es lo que queremos ver. Tal vez no es que mal, sino que no lo creo. El Z viene del R, el Z viene del omega. Y Z cruz teta. R. Menos R. Gracias. Menos R. ¿Sí? Entonces ahora podemos calcular el momento magnético. M igual a un medio, triple integral. Y esto va quedando entonces. Voy a sacar el omega y el rho al tiro. Rho y omega, porque son constantes. Y esto queda R cuadrado en Z tongo, creo. R en Z, sí, Z tongo. Más Z por R en menos Z tongo. Está bien, ¿cierto? Y esto lo integro en el volumen. Entonces el volumen va a ser, vamos a integrar en θ primero, después en R, falta un R aquí, el diferencial, y después en Z. ¿Sí? θ va a ir de 0 a 2pi, R va a ir desde RI hasta R0, ¿sí? Porque es un radio interno y externo, y Z va a ir de 0 a L.
Sí, porque ese es el valor que me dan de mi cilindro. Déjeme revisar si lo estoy haciendo bien. Sí, creo que sí. Pregunte. Paréntesis que empieza en el recuadrado. ¿El paréntesis? Ah, ese, sí, no, paréntesis, lo borré y me quedó ahí. Está bien, joder. Estoy haciendo alguna estupidez. Esto me va a quedar el... Me pasa por desordenado. Me quedo una retongo. ¿Por qué puse este retongo allá? Ese retongo. Sí. Sí. Había puesto Z, ¿no? Ya. ¿Qué es lo interesante de esto? Este término integra cero. ¿Por qué integra cero? ¿Alguna idea por qué integra cero? No, porque es redondo. Tengo que integrarlo en 2pi. Integro una vuelta entera. Acuérdense que si yo escribo el R en coordenada cartesiana, x e y, ya un seno más un coseno. Si integro un seno en 2pi, me da un 0, coseno en 2pi también me da 0. Entonces la integral en este redondo siempre me da 0. ¿Ya? Todo este término integra 0 por la integral entera. ¿Ya? Entonces m va a quedar rho omega medios 3 de integral. Bueno, lo voy a botar en 2pi al tiro porque este otro término no depende nada de teta, así que podemos sacarlo por 2pi r cuadrado, de hecho queda r cubo de r de z. R va a ir de RI a R0 y Z de 0 a N. ¿Ya? Nada depende de Z, así que puedo ponerla del al tiro. ¿Y R al cubo cómo integra? R a la cuarta por pi en 4. Entonces esto queda, esto se cancela, 2 se cancela con C2, rho omega pi por L por R a la cuarta cuartos, evaluado en RI y RC. Rho omega pi L 4 por R. R0 a la cuarta menos R y a la cuarta. Y esto apunta en Z. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Dudas online? ¿Alguien ahí en forma? Sí, por eso estoy viendo. Tengo que echar querido. Terrible. ¿Ya? Entonces el momento magnético apunta en Z. Lo cual igual me hace sentido. No sé si se acuerdan algún resultado que le hizo el profe. Probablemente le hizo una espiral circular. Este momento magnético apunta para arriba. Esto en verdad es lo mismo, pero un poco más elaborado. ¿Sí? Y que también debería apuntar por arriba. ¿Ya? Entonces, mano derecha, básicamente. Eso es lo que importa. Ya. Sí. Entonces, con eso terminamos la parte A. Vamos a la parte B. Que debían encontrar el campo magnético y el potencial vector a larga distancia. Entonces vamos a usar justo los resultados que tengo aquí, creo. Ah, no, los tenía en la pizarra. Dice que el momento magnético sería para aproximar. ¿Para qué? Para aproximar. Sí. Para aproximar.
Porque a priori, si usted quiere calcular, por ejemplo, el campo magnético de la cuestión que está ahí arriba, tiene que considerar la geometría. Voy a bajar un cilindro más o menos sencillo aquí. Y yo que no sé, pues yo quiero calcular el campo magnético aquí, en R. Eso para integrar R no tiene ni una simetría. Entonces la integral quedan horrible. ¿Sí? Pero si yo digo que es a largas distancias, en verdad los ángulos no me importan mucho. ¿Sí? Entonces voy a medir todo a partir de otra cosa, que es lo que voy a definir ahora. Entonces toda esta cuestión, todo ese cilindro, como tengo el momento magnético, puedo reemplazarlo por un momento magnético. Así como yo reemplazaba cosas por dipolos, lo mismo por el campo, para el momento. Entonces yo voy a dejar una flecha que apunta en Z, porque eso es lo que dice. Entonces, ¿ya? Nos vamos a olvidar de cuánto vale M en particular, sino que voy a decir que M vector va a ser M, un número, en Z-tomo. ¿Ya? Y yo quiero calcular el campo magnético allá, en R. ¿Sí? Para hacer eso, lo voy a hacer, bueno, se pueden usar cilíndricas, pero a priori vamos a verlo en 3D, y que vamos a usar esféricas. ¿Ya? Entonces el típico ángulo de esférica que se mide con respecto al eje es el ángulo θ. ¿Sí? Ahora, voy a hacer un poco de abuso de notación. Lo tengo escrito en el auxiliar, de hecho, por lo mismo, porque nosotros escribimos todo en cilíndrica. ¿Sí? De hecho, la corriente apunta en teta-tongo. ¿Ya? Entonces el teta-tongo es cilíndrica. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a esféricas. ¿Ya? También aparece un teta, no es el mismo teta. También aparece un R, no es el mismo R. Así que desde aquí en adelante, el R de cilíndricas lo voy a escribir como ρ. ¿Ya? Eso es como todo el único cambio que logro hacer como más o menos rápido. ¿Ya? Y nosotros queremos A. Entonces, A de R, básicamente. A de R. Esto por definición, dijimos que era 4pi, la mu 0 partido en 4pi, por, aquí necesito llevarme esto porque es una cosa medio rara, no es tan rara, M cruz R partido en R. ¿Ya? ¿Sí? Entonces R, como yo tengo M en cilíndricas, voy a escribirlo en cilíndrica. R es la conversión de esférica a cilíndrica. Y acuérdense que en esférica se escribe como R en R tango. En cilíndrica esto va como R seno de teta en rotongo más R coseno de teta en zeta. Y esa es la descomposición. ¿Sí? Súper. Entonces, de nuevo, ese teta es el teta que estoy midiendo ya, no es el teta del cilindro. Y este ρ, bueno, este ρ es del cilindro, este zeta es del cilindro, y esa R es la R de esférica. Puede ser un poco confuso, no sé, pero no hay mucho más que eso. No sacamos el producto cruz. M cruz R. M cruz R es básicamente M en zeta tongo, cruz, paréntesis, R, que va de R, seno de teta en rotongo, más R, coseno de teta en zeta tongo. ¿Ya? Y esta cuestión, Z con Z, el producto cruz me va a dar 0, ¿cierto? Y lo único que me interesa es Z con ρ. ¿Ya? Y eso da M, R, seno de teta, Z cruz ρ. Entonces, M, R, seno de teta, en teta. ¿Ya? En cilindro. Entonces, A. R. Vale M. Vale, perdón. Mu 0
partido en 4pi por MR seno de teta partido en R al cubo en teta. ¿Ya? No tiene mucho significado físico. No es como algo que podamos intuir que es. Tiene unidades media extrañas, de hecho. Así que no lo piensen mucho, es un partido matemático. Y si se dan cuenta, lo interesante de esto es que apunta a teta también. ¿Qué más apunta a teta también en este problema? Velocidad. La velocidad. Y como la velocidad apunta a teta también, entonces J también apunta a teta también. A siempre apunta a la dirección de J. ¿Ya? Todo un resultado general. Siempre funciona. Aquí podemos sacar que A es paralelo a J. ¿Ya? Es una cosa como para ver más o menos a dónde nos va a apuntar todo esto. ¿Sí? Podría reemplazar el M, pero no es necesario. ¿Para qué? Bueno, si tengo el A, puedo tener el B, ¿cierto? Entonces B igual a, por definición, mu 0 partido en 4pi por 3 m.r, que es el resultado que lo mostré hace un rato. Me repongo, partido en r a la quinta. ¿Sí? Aquí lo único que hice fue hacer el r' 0 porque puse mi momento magnético en 0. Falta un término menos m partido en r. ¿Ya? Eso, en el campo magnético. Magnético vale. Voy a reemplazar toda esta altura. ¿Sí? Mu 0 partido en 4pi. Factor de 3 m seno de teta. R al cubo. Me repongo. Menos m partido en r al cubo. Entonces, si se dan cuenta, esta cuestión tiene dos componentes. No es para nada simétrico. ¿Ya? Esto, pues, entonces es el campo a larga distancia. No hay mucho más que decir. ¿Ya? Usualmente cuando trabajes con dipolos, cuando trabajes con momentos en general, tratan de trabajarlo en esféricas. ¿Sí? Y acostúmbrense a hacer este típico producto cruz o producto punto. Definir la dirección de su dipolo, alinearlo con el eje Z. ¿Sí? Ese es el típico truco. Yo pongo mi sistema de referencia esférico alineado con el dipolo. Y defino este ángulo θ. Y ya todo en función de θ. Y es mucho más fácil. ¿Ya? Porque si no, empieza a quedar la embarrada con las integrales. ¿Ya? Eso. Entonces con eso terminamos el problema 1. Mira, son las 11. Vale, descansamos. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta aquí? Creo que online no hay ninguna duda por eso. No sé si hay alguien online, de hecho. ¿Había? ¿Ya se fue? A veces me pregunto para qué grabamos las clases, pero bueno. Efectivamente no hay nada. Qué terrible. Ya, voy a borrar la pizarra y vamos a hacer el problema 2. Qué rabia.
Claro. Pregunten por el chat. Es que la vida de convivencia se va a ganar que crece. La sala es llena. Ahí sí que se va a bajar el truco. Igual es como normal que lleguen así la última clase. Sí, es verdad. Ya, entonces el problema 2 contamos con dos dipolos y los vamos a hacer interactuar. ¿Ya? Entonces, dos dipolos magnéticos M1 y M2 se encuentran en las posiciones R1 y R2 respectivamente. Este es un problema abstracto. Calcula el campo B producido por M1 en el lugar donde se encuentra M2. Eso es lo primero. Luego, calcule la energía de interacción y luego, finalmente, calcule el torque entre los dipolos. ¿Ya? Se me perdió mi tiza. Se me quedó ya. Problema. Entonces, vamos a poner un sistema de referencia. Dos. Va a estar M2. R1. Y aquí va a estar M. Ya, mutando en alguna dirección. Más o menos da lo mismo cuál. Ya, entonces. Tenemos las dos direcciones. ¿Sí? Ahora no tengo uno en el origen. Así que va a quedar todo expresado en función de la otra cosa. Entonces, primero calculemos el campo que produce esto. ¿Sí? A larga distancia. Entonces, el campo que produce, bueno, partimos de nuevo desde potencial en alguna R. En este caso lo vamos a evaluar en R2, pero necesito el campo, el potencial entero. Y es la definición que nos habíamos dado. Mu0 partido en 4pi por M1 punto. ¿No es producto punto? No creo que es producto cruz, de hecho. Producto cruz, porque tiene que ser un vector. Producto cruz con R menos, en este caso R1, que es donde está el dipolo, partido en el módulo de esto, R menos R1 al cubo. No, estoy cagando ahora. Ya. Entonces el campo que se asocia a esa cuestión es un típico. B es igual al rotor de A. En este caso esto va a ser el rotor. Voy a sacar la constante. Mu0 partido en 4pi. Rotor de M1 plus R menos R1 R menos R1. ¿Ya? Y este es el producto cruz que les había dicho antes. ¿Ya? Vamos a tratar de hacerlo, entre comillas, para que vean. Entonces voy a definir la siguiente función vectorial. F va a ser R menos R1 partido en el módulo de R menos R1 al cubo. ¿Ya? Entonces básicamente lo que estamos calculando es el rotor de M plus E. ¿Qué? Usa el cubo, así. Entonces, esta operación, imagino que se la saben a esta altura. Yo no me la sé. Y va como M por la divergencia de F menos, en este caso me da M punto divergencia de F. ¿Ya?
En el gauge de Coulomb esta cuestión es 0. ¿Sí? Y en particular en este caso también es 0 porque es R partido en R al cubo. Y es lo típico que sale en los cursos del principio, que es la divergencia de R menos el módulo de R al cubo. Y esta cuestión de 0 a todo el espacio menos 0. Digo que en 0 como que diverge y explota eso. Una pila de cuestión. ¿Ya? Entonces lo único que nos queda es el segundo término. El segundo término tiene esta expresión fea. Y no alcanza a ser una derivada. Porque no lo es. O sea, sí lo es. Pero tiene una cosa entre medio. ¿Sí? Entonces cada uno de estas componentes queda por cada una de las derivadas y las derivadas operan sobre eso. ¿Ya? ¿No se acuerdan de eso de SA? Una cosa media fea. Actualmente se hace con ley chivita, sale más bonito, sale más elegante, no es necesario. Ya no me interesa que sepan hacer ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, si es que lo quieren hacer, se les va a quedar menos M R menos R1 al cubo más 3 M punto R menos R1 tiene el módulo de R menos R1 a la quinta por R menos R1. ¿Ya? Entonces el campo magnético es simplemente todo eso por un 0 por 5. ¿Ya? Ahora, la parte B me están preguntando la energía de interacción. La energía de interacción entre un dipolo y el campo magnético es parecida a la energía de interacción entre un dipolo eléctrico y un campo eléctrico. ¿Sí? Creo que se me olvidó escribir la resumen, así que se los voy a dar ahora. Gente que se dedica a estudiar dipolos magnéticos interactuando. Si conocen a Rodrigo Arias, un profe del DFI, él hace estas cosas toda su vida y le encanta. No sé por qué. Entonces la energía de interacción U, en este caso, va a ser menos M punto B. ¿Sí? Con M el momento magnético y B el campo externo. ¿Ya? Para nuestro caso en particular, yo quiero la energía de interacción entre el dipolo 2 punto B dado el dipolo 1. ¿Sí? Esto, por supuesto, se evalúa en la posición de esta cuestión. R2. ¿Ya? Si no, no tiene mucho sentido. Y hay un producto punto porque me tiene que dar un escalar. Por supuesto. Entonces, toda esta cuestión va a dar algo muy bonito. Mu 0, 4pi por M2, factor de, o sea, partido en R2 menos R1 al cubo, factor de 3, M1, R2 menos R1. Voy a simplificar esto al tiro, así que no se preocupen. R2 menos R1, no tiene mucho sentido si toda esta cuestión a cada rato. Menos, hasta por R2 menos R1 menos M. ¿Ya? Y vamos a decir que nuestro sistema de referencia es de acá. Estos dos tipos están separados por un vector D. ¿Ya? R2 menos R1. Eso es todo lo que nos importa. Entonces, R2 menos R1 va a ser D. ¿Sí? Y el módulo de D, eso es lo que define, ¿cierto? El módulo de D le vamos a llamar D. ¿Ya? Ahora no se está simplificando la D.
¿Qué es una distancia? Es una cosa constante esto. Entonces, la energía va a ir quedando menos mu 0 partido en 4pi por esto era un menos, me falta un menos. No está bien. 3. Aquí tengo M1.d, con producto punto, ¿cierto? Y acá tengo M2.d, ¿cierto? Esto va a quedar M1 producto punto con D, M2 producto punto con D. ¿Y porque esto es un número con respecto a M2? M2 puede saltárselo, ¿cierto? Piénselo de esa forma. Dividido en, aquí me faltó afuera, este D al cubo, y acá hay un D cuadrado. El módulo de D. Menos la interacción, o sea, más, perdón, no menos, menos M1 punto M2. En este caso están al revés, pero creo que da un poco lo mismo. A ver, ¿cómo va a ver? ¿Sí? Vamos a seguir simplificando un poquito. Acá hay unos módulos entre medio de D, donde cuadrado se conecta con el de abajo. Y esto queda mu 0, 4pi d al cubo, factor de 3 veces M1.d tongo, M2.d tongo, menos M2.M1. ¿Qué es lo interesante de este resultado? Que yo puedo haber calculado el campo que produce B2 sobre M1, y en verdad lo es. Están viendo el nombre lo mismo. Un resultado simétrico, ¿cierto? Acá hay un D por D tongo. Sí, cancelo los módulos. Sí. No, esa es la aplicación. Un resultado simétrico. ¿Ya? La interacción de una es la misma que la interacción de la otra. ¿Ok? Eso. Con respecto a la interacción. No hay mucho más que eso. Y por último, me piden calcular el torque. Entonces, el torque que genera. El torque que genera un dipolo sobre el otro. En este caso, va a calcular el que es M2 plus B1. Evaluaban R2, por supuesto. Sí, el torque genera M1 sobre M2. Es simplemente el mismo cálculo de realidad, pero en vez de un producto punto, tenemos un producto punto. Me faltó un menos. Ese menos no lo puse, creo. Cuando calculé el campo. Calculé el campo. Ponemos el campo ahí. Ese menos. Ah, no, sí está. ¿O no? Ah, no, sí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, está bien. Así que sí. ¿Cierto? Eso es positivo y ahí está positivo. Ah. ¿Sí? Y está dando vuelta. Ya. Entonces esto queda M2 plus B, básicamente. Toda la tontera de nuevo. 0, 4pi. R2 menos R1 al cubo. 3 veces 1
un R2 menos R1 dividido en R2 menos R1 al cuadrado por R2 menos R1 menos M1. Bueno, y eso es que es el producto brusco en M1. ¿Ya? Como eso está en el desarrollo, no es necesario. De hecho, voy a borrar esto. Que es lo mismo. Entonces, el torque que genera estos dos dipolos se ve como menos mu0 partido en 4pi por M2 cruz. Puedo sacar este ya, que lo voy a tomar 3 ahí. 3 M1.D tongo. Es de tongo. Sí, está bien. Esto perdón. Menos M2 plus M1. ¿Ya? El producto cruz no es equivalente cuando nos damos cuenta, de hecho nos damos menos. Así que si se dan cuenta, en este caso es antisimétrico. Si yo cambio los números, o sea, los nombres. ¿Sí? Porque es para el otro lado. Como todos los resultados que vamos a sacar de este número. Súper random. Entonces, ¿se entiende cómo ocupar el momento magnético? Usted tiene M y le dicen calcule a la distancia, lo chantan la fórmula. No. Sí, no, es media larga, pero bueno, es la única forma de hacerlo, porque si no las integrales van a quedar imposibles de resolver. ¿Ya? Ahora vamos a hacer algo nada que ver. Ya vamos a ver inducción. Sí, que hace más frío en la mañana. Sí, en la mañana. Estaba muy helado. Generador. Tenemos una corriente y tiempo. Y este es el típico problema de inducción. Tenemos dos rieles infinitos, para allá. Tenemos esta varilla que está inserta en los rieles y hace contacto eléctrico. ¿Ya? O sea que la corriente fluye aquí en este sentido. ¿Ya? Y tenemos generador. ¿Ya? Hay varias versiones de este problema. A veces el generador es variable en el tiempo, como nos va a pasar ahora. A veces es constante. Vamos a hacerlas casi todas, yo creo, porque en la próxima clase voy a hacer otro parecido. En este caso el generador es el que varía. ¿Ya? Y hay un campo magnético. Esos son estas flechitas. ¿Ya? Campo magnético que entra en la pizarra. B uniforme. ¿Ya? Además, me dicen que el generador de corriente genera una corriente que varía en el tiempo. Y en función de T va a ser igual
tiene 3 tramos. 0, T es menor que T, o menor que 0, inicialmente, no hay corriente. B por T, y T es mayor que 0 y menor que T mayúscula. Y no hay corriente si T es mayor que T mayúscula. ¿Ya? Entonces nos están pidiendo ahora es calcular siempre para T menor que T mayúscula, ¿verdad? Para T menor o igual que T mayúscula, la barteada nos dicen la FEM inducida. ¿Cuánto vale la FEM inducida? ¿Ya? FEM inducida. Yo tenía una tablet. ¿Ya? Entonces, FEM inducida. Nosotros sabemos que la FEM inducida en un circuito debido a una variación de flujo es menos de phi a de t. ¿Sí? Tenemos que calcular phi. ¿Ya? Menos de a de t de la integral de flujo del campo magnético. En este caso el campo magnético es uniforme. Es una constante. Y esto lo vamos a integrar en el típico sistema de referencia, en este caso X y Z. Sí, esto está todo en el plano aquí, sí. ¿Ya? Vamos a simplificarnos la vida. Entonces, de X, de Y. X va a ir desde 0, aquí hay que definir algunas cosas, hasta X, que es la distancia a la que está desde el generador la varilla, y esto me dicen que es una distancia L conocida. ¿Ya? Entonces, X va desde 0 a X, que a priori puede depender del tiempo, porque la varilla se mueve, y va desde 0 hasta X. ¿Ya? Como esto es uniforme, sale de la integral, entonces la integral lo re sencilla, menos de A de T, de B por L, por X en función del tiempo. Y esto está todo derivado. ¿Ya? Estas dos cosas son uniformes. Esto podría llegar a no serlo en algún otro problema, en este caso lo es, y esto depende del tiempo. ¿Por qué una coordenada? Las coordenadas siempre dependen del tiempo. Así funciona la mecánica. Entonces, sigma, o sea, epsilon, menos B y L, X. La derivada de X, X punto. La función de tiempo. ¿Qué es X punto? La velocidad. Velocidad. Entonces la FEM inducida depende de la velocidad a la que va esta cuestión. ¿Sí? ¿Tengo la velocidad? Calculemos la velocidad. Aquí nos vamos saltando a la parte B. Ya no pisa. Siempre lo ves. Necesitamos la velocidad. ¿Ya? ¿Cómo uno usualmente saca velocidad? Como en mecánica. F igual a M por A. F igual a M por A. Entonces veamos la fuerza que siente la varilla. ¿Ya? Vamos a verlo por diferenciales. Veamos acá va a haber un DF. ¿Sí? Entonces la fuerza de Lorentz que siente ese trocito, DF, va a ser igual, se me pauta,
Se me perdió el mouse. Corriente por campo magnético, ¿cierto? Esa es la idea de la fuerza de Lorentz. Siempre es una corriente por el campo magnético. Entonces, en este caso, bueno, ¿se acuerdan de la fuerza de Lorentz? De Q por B cruz B. Esto en este caso va a ser la corriente que vaya por ahí en DL, en el trocito. Vamos a asumir esta corriente por ahora constante, ¿ya? Como para hacer el cálculo. Porque nosotros sabemos que esto depende del tiempo. Y DL, bueno, la corriente, la dirección de la corriente en este caso apunta en menos y-tongo, ¿sí? La que pasa por la orilla está justo bajando, ¿cierto? En menos y-tongo. Voy a quedarlo en dirección porque es el producto de cruz. Cruz B, que sabemos que apunta en menos z-tongo, ¿cierto? Sí. Menos z-tongo. Entonces esto va a quedar B por I en DL de menos y-tongo cruz menos z-tongo. Esto queda más y cruz z x. B por I DL en x. Eso bien. Sí, lo hice ya. Entonces, integramos toda la varilla. Integro a lo largo de la varilla. Hago esto por diferenciales porque a priori todas estas cosas dependen depender del espacio también. Entonces, siempre es bueno tener claro que acá se integran toda la varilla, solo el lado de la varilla. Entonces, la fuerza total va a ser B por I en x-tongo, la integral de DL, en este caso la integral en I, de 0 a L. ¿Sí? Esto va a quedar B por I por L en x-tongo. Y esa es la fuerza que siente la varilla. Ahí, y depende de esto. Ya. Ya, pues. Tenemos la fuerza. Esto es igual a M por A. Ahí tenemos. M por A igual a la fuerza B de I de T por L. Sabemos que va a apuntar en x-tongo todo, así que esta aceleración es la aceleración en x. Y una forma más cómoda de esta aceleración es escribir dB a dt. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer lo que me encanta hacer en física, a multiplicar diferenciales. Esto es básicamente, por si alguien le pregunta alguna vez por qué hacemos esto, lo que en verdad estamos haciendo es integrar en dt. Nada más que eso. La gente se enoja cuando no multiplica, pero bueno. Vamos a dividir por m también. Ya, porque acá solo está b y acá no hay nada. Así que esto queda la velocidad en x queda igual a b por L partido en m, la integral de esta corriente en función del tiempo en dt. ¿Ya? Y acá hay que ver dónde estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a ver primero el t menor que 0. ¿Ya? Porque me preguntan en particular para todo t menor que t mayúscula. Eso dice el problema. Para t menor que 0, la velocidad en x se ve como BL M 0 dt. La integral de 0 es 0. La velocidad. No se mueve. Y la corriente, esta corriente no se mueve. Lo cual igual hace sentido porque los campos magnéticos solo afectan a cosas con corriente. Ahora, T mayor que 0, 0 menor que T, menor que T mayor. La velocidad en este caso queda B por L partido en M, integral desde 0 hasta algún T nuevo en el T mayúscula porque nos interesa
cualquier punto dentro de este intervalo. Y la velocidad en este caso vale v por t. Por t en d. ¿Sí? Entonces la velocidad va a ser v por l partido en m por b por t cuadrado. ¿Sí? Va a cuadrarle con esto. ¿Cuánto vale después de t mayúscula? ¿Vale 0? La velocidad. ¿Te hace 0 la corriente? Sí, eso es cierto. Pero pueden tirar desde 0 hasta t mayúscula. Porque tengo que integrar en todo el tiempo que pasó. No parte desde t mayúscula, ¿cierto? Entonces, claro, va a quedar hablando en t, pero no va a haber fuerza. Y se va a mover a velocidad constante. Ya. Vamos a ver potencial. Bueno. Vamos a ver a velocidad constante. Ahora, hay infinitas formas de este problema. Como que hay demasiadas variaciones. Hay unos con más fuerzas, hay otros con roce, hay otros con gravedad, hay otros con potencial constante, y bueno, todas esas cosas. Vamos a hacer como 2 o 3 más de eso, yo creo, como para el control, porque siempre hay uno de estos o alguna variación. ¿Ya? Eso. Entonces, con eso terminamos por hoy. Voy a cerrar la sesión de Zoom, ya que no llegó nadie.